Podemos iniciar. Muy bien. Buenas tardes, buenas noches. Creo que también para algunos estamos todos en diferentes lugares. Bienvenidos a esta jornada, ya terminando nuestro congreso que empezó el lunes. Y esta es una mesa muy interesante, creo que para muchos, para todos los asistentes, porque varias de las ponencias han tratado sobre cine, no solamente sobre literatura, y hay muchos interesados en su cine. Tenemos, gracias a la generosidad también de los cineastas invitados, podemos ver hasta, no sé, hoy o mañana, creo, las 4 películas que están programadas y sobre las que vamos a conversar en el marco de este congreso que tiene un título bastante general, que es Cuando escribo, pero bueno, también podemos pensar que uno escribe con la cámara, ¿no? Cuando escribo yo hablo de mí. Voy a presentar a los 4 cineastas y luego haré las 2 preguntas y abrimos los micrófonos para las preguntas de ustedes del público o el chat, donde también pueden escribirlas. Antes de que me olvide, la manera de preguntar, para activar el micrófono, es que levanten la mano virtual. Así John les da el micro. Bueno, voy a comenzar, estoy viendo acá a Valeria en estas cosas raras del Zoom, así que empiezo por Valeria Selinger, es argentina, radicada en Francia, en París, ¿no? Estudió cine, sí, y se dedicó a hacer documentales. La Casa de los Conejos es su primer largometraje, que es una adaptación de la novela de Laura Alcoba. Valeria ha declarado: vi parte de mi propia vida reflejada y enseguida visualicé una película. Quedé atrapada por esa historia y surgió entonces la adaptación. La segunda razón más evidente tiene que ver con la búsqueda de las abuelas de Plaza de Mayo, con la recuperación de la identidad y del paradero de los bebés apropiados durante la última dictadura. Ustedes, como dije, pueden ver la película La Casa de los Conejos por el link que se les ha enviado. María Sohoff, María Dolores Arias Martínez, es una cineasta, me corrige si es que estoy pronunciando mal, Sotzil, originaria de tengo dificultades para Chenalhó, de Chiapas, perdón. En sus obras audiovisuales explora formas narrativas y estéticas basadas en su conocimiento y experiencia como mujer indígena. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Chiapas y maestra de cine documental por la Universidad de Chile. Ha sido becaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA y se ha desempeñado como formadora en talleres de cine documental. En 2019, hace poco antes de la pandemia, se estrenó su ópera prima Tote Abuelo. Daniel y Diego Vega nacieron en Lima, escriben, dirigen y producen juntos. Su primera película, Octubre, es del 2010, reconocida con el premio del jurado de la sección oficial Una cierta mirada del Festival de Cannes, además de muchos otros premios. Su otra película es El Mudo, cuya premisa sigue siendo tan vigente en el Perú y seguirá, creo, como lo fue en los años en que la filmaron, en 2013. Es un juez que no apoya la corrupción y la mediocridad que imperan hasta que es degradado a un juzgado menor y un día recibe un disparo en la garganta que lo deja mudo, bastante simbólico. Y el tercer largometraje programado en este ciclo es La Bronca, del 2020, drama que ocurre en Montreal, Canadá, que es una ciudad en la que un país en el que viven varios de nuestros participantes. Mercedes Gaviria nació en Medellín,
Estudió cine en la Universidad del Cine en Buenos Aires, dirigió el documental Como el cielo después de llover, narrado por ella misma, mientras asiste al rodaje de La mujer del animal, el film dirigido por su padre, Víctor Gaviria. Es un relato familiar de alegrías, así está comentado, alegrías, desdichas, decepciones y gloria. Se estrenó el 2021 en Colombia, ¿no? Y ha pasado ya desde el 2019 por distintos festivales. Mercedes es sonidista también, además de directora. Bueno, aquí estamos, entonces voy a hacerles mi primera pregunta, quizás para contestarla ya en el mismo orden que salió de una manera, eh, como les digo, como los tengo en los cuadritos del Zoom. La primera pregunta es, ¿la literatura tiene una larga tradición de lo que se ha convenido en llamar escrituras del yo, autobiografías, memorias, diarios, testimonios, ¿no? El cine, tal vez me equivoque, pero creo que no tanta. Es una afirmación un poco, no sé, generalista, creo, pero está para discutirse. La pregunta es que si les interesa explorar, porque muchos de ustedes están explorando directamente esta línea, o seguirla explorando, los que ya la han iniciado. Podemos comenzar con Valeria. Bienvenida. Hola, bueno, muchas gracias, gracias por convocarme a este ciclo. Hola a todos. Bueno, yo creo que la literatura, como el resto de las artes, están incluidas en el interior del cine, ¿no? El cine es una de las artes más nuevas, de las artes clásicas, entonces toma prestado lenguajes que son de la música, propios a la música, a la fotografía, a la literatura, a la arquitectura. Entonces es como que ya son desde el vamos dos lenguajes que vienen como muy unidos, ¿no? O sea, sobre todo eso, sobre todo el cine que aprovecha los caminos ya de nosotros como espectadores o como simple personas, la idea de relato, ¿no? O sea, tenemos en mente desde la época de los trovadores que un relato empieza, se desarrolla y termina. O sea, la concepción de inicio, nudo y desenlace se cumple en cualquier tipo de relato y también en el cine. Esa sería mi respuesta, digamos, generalista. Sí. Sí, muchas gracias. Y no sé, después puedes agregar, va a haber una segunda vuelta. Sí. Sigue María. Yo me perdí un poco con la pregunta. Bueno, la pregunta es que, la repito, decía que la literatura tiene una larga tradición de lo que se ha convenido en llamar escrituras del yo, ¿no? Autobiografías, memorias, diarios, y el cine, dije yo que creía que no tanto, o sea, que hay más películas eh, ficcionales o si son documentales, no tratan tanto del yo del cineasta. Perdón, eso no te lo contesté para nada. Yo te hablé solo Sí, de... por eso dije. Ok, ahora después te lo contesto. Ya, Sí. perfecto. Bueno, Sí, quizás no fui muy ajá, clara. Sí, María, no sé si está sí. ya. Bueno, pues antes saludarles, mi corazón está contento de estar en este espacio compartiendo la palabra y, y bueno, yo les saludo desde este territorio ancestral tzotzil en Chenalbo, Chiapas. Así es la Ya. pronunciación. Y bueno, a tu pregunta, yo pienso o siento que el cine sí habla de nosotras y de nosotros, aunque no explícitamente nos pongamos frente a la cámara, como en el caso, no sé, de mi película de Tote, que pues yo soy una personaje y pues
la voz que va guiando y que va contando su historia en la película. Sí siento que nuestras películas hablan de nosotras, de nosotros y de lo que nos atraviesa, ¿no? Lo que nos motiva. Pues cuando hacemos una película y escribimos, siempre, generalmente, pues hacemos una carta de motivación, ¿no? Y ahí se dice qué nos motiva a hacer esta película y por lo general, pues son historias que nos han atravesado y a partir de estas historias es que pues buscamos personajes que nos ayuden a contarnos y a mirarnos también, ¿no? Y cuando miramos, aunque estemos retratando a otras personas, creo que nos estamos autorrepresentando. Entonces, yo sí siento que en el cine sí se habla de nosotros y se cuenta nuestra historia a partir del cuerpo y de las historias de otras personas. Muchas gracias, María. Daniel, Diego. Voy yo, Bueno, aunque Diego es mucho más lúcido que yo, pero bueno, hola, ¿qué tal? Estoy muy contento de estar aquí. Yo creo que dependiendo de qué cine estemos hablando, yo asumo que el cine que hacemos todos los que estamos aquí, hablo directores, creo que inevitablemente cae en hablar de uno mismo, ¿no? Nosotros, al haber hecho 3 películas que aparentemente son tan diferentes entre sí a nivel de historia, yo creo que a nivel de construcción de personaje, de lo que vemos, porque al final son historias muy humanas, ¿no? Hablamos de la condición humana. Creo que inevitablemente caes en contar cosas tuyas o periodos que vives o, no sé, traumas por decir algo o vivencias, momentos de tus vidas, ¿no? Yo sí creo que en las 3 películas, de alguna manera, Diego me va a decir lo contrario probablemente, pero creo que sí estamos hablando de nosotros de alguna manera, aunque parezcan tan lejanas, como pueden ser Octubre y El Mudo, bueno, yo siempre he contado que mi abuela era fiscal adjunta de la Nación, entonces sí ese mundo era como algo que estaba en la familia, ¿no? Pero no era cercano a mí o a Diego, ¿no? Pero era mi abuela, estaba ahí, ¿no? Entonces... y no le dispararon. No le dispararon, no le dispararon. Pero sí creció en un mundo, en ese mundo, pues, ¿no? O sea, profesionalmente era una mujer de avanzada, en ese sentido, o sea, tú ves las fotos de mi abuela y era la única mujer en un mundo de hombres, prácticamente. En esa época no habían prácticamente mujeres ahí, ¿no? Entonces, creo que sí, creo que para hacer algo medianamente honesto, creo, es inevitable caer y es como que, como digo, autoanalizarse, ¿no? Por más que no sea consciente, creo que después puede haber la mirada de decir, mira, esto viene de acá, ¿no? Voy a contar una anécdota así que Diego una vez me dijo, después de haber terminado Octubre y de haberla estrenado y todo, me dijo, quiero decirte que te pareces mucho a Clemente y déjame decirte que eso no es nada bueno. Pero era un periodo de mi vida, era un periodo, no soy yo, ¿no? Era algo que estaba atravesando, pero estaba reflejado en algo, en una característica particular de ese personaje, ¿no? Entonces creo que sí hay Quizá a quienes no han visto Octubre podrías Sí, dibujar rápidamente a Clemente, a ver para que... No, por favor, no, ninguna, porque ahora no soy Clemente. Pero había, o sea, esa incapacidad de mostrar emociones y de estar bloqueado y ser como un témpano de hielo, pues a veces, creo que en algún momento de mi vida lo he vivido, ¿no? Y yo soy todo lo contrario, creo. Pero bueno, entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí es inevitable hablar del yo, ¿no? De tú quién eres, de dónde vienes, qué cosas te interesan. Y por eso hablaba de ciertos tipos de cine y me refiero me imagino que los cines que están aquí siendo expuestos
son ese tipo de cine, ¿no? No si hablamos de una película que te dan por encargo cualquiera y pues, es bien difícil que hables de ti ahí, ¿no? Claro. Algo se filtrará, quién ¿Quién sabe, sabe? ¿no? Sí, bueno, eso. Gracias, Daniel. Diego, ¿quieres contradecir a Daniel? Eh, no, no, o sea, digo, añadir simplemente que es verdad, estoy de acuerdo y que en nuestro caso, por ejemplo, las dos primeras películas estamos mucho más disfrazados, ¿no? O sea, son dos ficciones, son dos fábulas, o sea, hay que contratar a un psicoanalista para que termine sacando qué hay de nosotros ahí. En cambio, en la tercera película sí es una película que de una manera muy abierta, y por eso probablemente la proyectan aquí en este congreso, ¿no? Porque es como parte de la intención de revisar un momento en la vida de Daniel, ¿no? Y cómo se llama, y en ese sentido ataca pues unas emociones, unas relaciones familiares, una manera, o sea, un momento en la vida familiar, y entonces, en cambio las anteriores no, o sea, las anteriores para identificar qué hay de nosotros ahí, pues es una cuestión mucho más de terapias, hay que irse, profundizar, y a veces incluso están como, nunca las vamos a revelar, o sea, creo que son como completamente muy distintos, ¿cómo se llama? Las maneras de aproximarse, y es como, por ejemplo, entiendo una película que, por ejemplo, la que hace, que no la he visto, pero que leí, Mercedes, por ejemplo, ¿no? Que bueno, que está en el rodaje de su papá, hablando en voz, ¿no? En primera persona, es otra cosa completamente distinta, ¿no? O también María, ¿no? Entonces, creo que a ese nivel es evidente que uno habla desde lo que sabe, desde lo que conoce, porque si no, es, bueno, al menos yo lo veo complicadísimo, ¿no? Porque si no, ¿cómo cuentas las cosas si no las conoces, ¿no? Sí, tienes razón. Ese es el criterio de la elección, ¿no? Que es verdad que en todo lo que coinciden, en que todo lo que hace una persona de alguna manera va revelando, aun cuando trates con personajes que no tienen en apariencia ninguna relación con tus experiencias, ¿no? Pero hay unas películas que son en el que sí se presenta el personaje de una manera más evidente que en otras, y como tú bien has dicho, el caso de Mercedes. Entonces, bueno, seguimos con Mercedes para terminar esta primera ronda. Mercedes. Bueno, llegó tarde como para saludar, pero bueno, igual no voy a dejar de saludarles a todas y a todos. Qué bueno estar acá compartiendo este congreso de las narrativas del yo, porque evidentemente, pues sí, está esa pregunta sobre la mesa, ¿no? Sobre todo en la literatura es un poco más fácil aproximarse, y después en el cine a mí me ha pasado últimamente que se tiende como a una categorización y se tiende todo el tiempo a hacer una separación entre películas autobiográficas, películas del yo, películas en primera persona, y se separa un poco de otro tipo de cine. Y en un punto, pues hay, la primera persona evidentemente puede aparecer en las películas y en los relatos audiovisuales, porque simplemente, pues lo que decía pues Daniel y Diego, ¿no? Y también María, y Valeria seguramente que ahora lo va a decir también, pero tiene que ver con eso conocido, ¿no? Como con esa relación de la enunciación que tiene una posición ideológica, ética, ¿no? Frente a unas imágenes y a un mundo, y que más allá de la forma en que uno elija hacer o producir esas películas, evidentemente sí hay una primera persona, ¿no? Solamente que a veces es quizás un poco más fácil o no de identificar, pero bueno, no sé, como que yo no vi las otras películas de ustedes, y sin embargo es muy,
no sé, es como realmente un ejercicio también, o a mí me pasa ahora cuando veo ficciones así bastante canónicas, de alguna manera, que evidentemente entiendo cuando hay una primera persona que está cuestionando sobre esa relación con el mundo y que evidentemente ahí aparece algo que es un poco más verdadero, ¿no? Como hay algo de esa primera persona que está todo el tiempo atravesando esas imágenes que evidentemente quizás están interpretadas por actores, por actrices, ¿no? Bueno, hay camarógrafos, no sé, como que es bastante claro a veces identificar una primera persona con una camarita que filma, ¿no? Como un cuerpo que se extiende a una cámara y que evidentemente cualquier tipo de gesto cinematográfico es parte de la primera persona, pero es interesante poder también ver cómo esa primera persona está también en otros modelos de producción y en otras maneras de hacer cine, ¿no? Así que creo que modula, ¿no? En el cine esa primera persona modula bastante, ¿no? Quizás más que en la literatura o tiene un poco a veces más capas de complejidad que, que uno logra atravesar y que uno logra conectarse o no, ¿no? También, ¿no? A veces. Sí. Sí, muy ¿Puedo, bien. puedo completar mi respuesta? Sí, sí, terminamos con la primera. No te respondí para... No, que bueno, sí, lo que dicen todos, claro, es que hay una diferencia fundamental en el cine, que es el cine de autor y el cine comercial, ¿no? Y, o sea, no puede haber autor si es comercial, pero dentro de lo que decía Daniel, ¿no? O sea, dentro de lo que es el cine de autor, obviamente hay un autor, y desde mi punto de vista es un poco como lo que decía Calderón de la Barca, ¿no? Tiene que ver con el deseo. Es decir, escribimos o hacemos cine, o sea, escribimos con lo que sea, pero escribimos una historia porque el mundo en el que vivimos no nos alcanza. Entonces, el yo en el cine tiene que ver con esa insatisfacción que tiene el autor como artista, y que más allá de que haya una primera persona, porque en una ficción no hay una primera persona, a menos de poner una voz en off engorrosa que esté contando la película, o sea, no hay ninguna primera persona, o aunque no haya en un documental, por ejemplo, hice un documental en un hospital psiquiátrico y me identifico completamente con un yo, y sin embargo no es que yo me vea como alguna de las personas que están en el psiquiátrico, o tal vez sí, no lo sé, pero quiero decir, desde mí ese yo o ese hablar desde uno, digamos, tiene que ver con la sensibilidad. O sea, es dónde pone uno la sensibilidad, y a veces puede ser que la ponga en un personaje, a veces puede ser que la ponga en la historia global, a veces puede que pase por una escena, que es la escena madre de toda la película, y que sin esa escena la película no existiría. Creo que a diferencia de la literatura, donde hay claramente un tiempo verbal y un narrador, porque forzosamente hay un narrador en literatura, en cine no hay un narrador. O sea, no existe la figura de narrador. Solamente existe, cuando, como digo, ¿no? Si uno pone una voz en off en el documental o en ficción, pero de otro modo no existe el concepto de narrador. O un personaje que va hablando, bueno, cumple esa función. Pero el autor está así, creo que si no estuviéramos nosotros como autores y como yo, como estoy contando mi propia historia, aunque esté hablando de otra cosa que no tiene nada que ver conmigo, sería imposible emocionar al espectador. Creo que la emoción del espectador pasa solo porque primero se emocionó y se sensibilizó con esa historia el autor. Eso. Gracias. Justamente estábamos hablando de ese tema ayer, seguramente ahora que abramos los micrófonos para las personas que están en el Zoom o el chat para los que no, van a salir estos temas. Entonces yo voy cerrando mi participación para hacer una breve segunda vuelta. Y quería comentar, efectivamente, uno escribe yo en la novela, verbalmente, ¿no? El narrador es verbal,
en el cine una voz en off no es el narrador, ¿no? Porque hay una cámara ahí que, o sea, hay alguien siempre detrás, ¿no? Entonces, por eso es que yo pensaba que, que la ilusión del cine clásico, que trató de crear el cine clásico, es que la película se cuenta sola, que no había nadie, ¿no? Trataba eso el cine clásico, ¿no? De eso se trataba, de que la gente creyera que eso se estaba contando solo, mientras que en una novela siempre se siente una voz que está ahí hablando, dirigiéndote, ¿no? Pero el cine, me parece a mí, el que se está haciendo sobre todo en estos años, aparte, sin contar lo que ustedes han dicho en cualquier texto, cualquier película que hagamos siempre estamos, ¿no? De una manera u otra, pero en las películas específicas, como dice Mercedes, ¿no? Que se involucra, ¿no? Ella que está hablando, ella, Mercedes, ¿no? En ese caso, ese yo, creo yo que el cine creo que no lo había explorado tanto como se está haciendo en estos años, o María, ¿no? Que aparece también contando y hablando con su abuelo, que lo voy a ver más tarde porque lo sé por la exposición, por la ponencia que hubo ayer de Argelia. Voy con esta última pregunta breve, entonces, para dar la palabra a los participantes. Como directores, como directoras, cuando se plantean un proyecto, diferencian en términos de realización, digo, ¿no? Entre ficción y documental, en la manera de filmar. O sea, ¿habría una estética, un lenguaje que diferencia o no esos dos géneros, ¿no? Tan grandes como los que se ha dividido, o esas etiquetas solamente son útiles para espectadores, para académicos, y para ustedes creadores no la hay, porque creo que todos tienen experiencia como, en los términos más gruesos, haber hecho películas de ficción y películas documentales. No sé, si me dicen no, ninguna diferencia, ya esa es la respuesta, o si quieren reflexionar un poco más, comenzamos con el mismo, al revés, comencemos con Mercedes para que Valeria descanse. Bueno, Perdón, me dio tos. Es que esa pregunta un poco da tos, porque creo que es como un poco un lugar en donde estamos siempre, pues, o es una pregunta con la que yo vivo constantemente y a veces trato de tener como una especie de optimismo de que las películas son películas y que no habría necesidad de catalogarlas, ¿no? Y que esa frontera estaría buenísimo un poco diluirla cada vez más, pero a veces es inevitable. Porque justamente tiene que ver con otros procesos de producción también, ¿no? En donde evidentemente a veces se expone o no más una primera persona o no. En el cine documental yo creo que, pues cuando la trato de llamar así, tiene que ver más con eso, ¿no? Con cómo sobre todo con procesos de producción y con procesos de distribución también, ¿no? Yo no sé si eso, evidentemente, pues las dos grandes, ¿no? Como tradiciones de cine de ficción y de cine documental, pues han llegado a la vida de cada uno desde un lugar y uno se ha aproximado a cierto cine o a otro y de alguna manera uno lo que está haciendo, pues termina dialogando también con lo que digo, con lo que te interesa también como espectadora, ¿no? Entonces hay algo para mí que evidentemente tiene que ver con la contemporaneidad en el cine y es justamente como poder salir y entrar como de esos límites con un poco más de frescura, ¿no? Y evidentemente poder hacer películas de ficción en donde haya algo de lo documental que entre todo el tiempo, ¿no? O viceversa. A veces yo me he visto, pues yo trabajo como sonidista y trabajo como sonidista mucho más en películas de ficción, con modelos un poco más estructurados o con unos guiones más rígidos y con una puesta en escena
como completamente distinta a lo que podría llegar a ser una puesta en escena en el documental, o con modos de producción en donde son rodajes que se hacen en determinado, no sé, hay semanas para el rodaje y hay días para el rodaje, hay un plan de rodaje. A veces en el documental sí hay un plan de rodaje, ¿no? Sí hay un plan que abordar, pero eso quizás a veces está mucho más flexible por justamente estar enfrentándose a materia documental, ¿no? A lo documental. Pero, no sé, yo creo o sea, existe y a la vez quisiera que no existiera, ¿no? Como un poco me pasa eso, y creo que cuando en el cine esas fronteras se tocan por momentos, pues es cuando evidentemente creo que las películas de ficción se vuelven más verdaderas, si podemos hablar de lo que es la verdad o no, y también el documental, porque ahí a veces, no sé, a mí me ha pasado siempre de exponer mi película, que es así bien en primera persona, en donde siempre la veo con distancia y digo, bueno, también hay unos personajes construidos ahí, también hay algo, ¿no? No es que la vida continúa, no es que la película se termina y la vida sale de la pantalla y todo se mezcla ahí, un poco sí, pero a la vez también hay un trabajo sobre una dramaturgia, sobre unos personajes, sobre una ficción que se va tejiendo también en los documentales. Entonces yo creo que pues es un poco como estar como con un pie aquí, con un pie allá, ¿no? Quizá lleguemos a un momento en que no se diferencia. Diego y Daniel. Si quieres, ahora, como ya vi que Daniel no sacó su micrófono, me toca a mí. Bueno, yo, bueno, no, nosotros, pero bueno, hablo de mí, hablamos del yo, aunque somos dos. La verdad que he hecho muy pocos documentales, ¿no? O sea, tengo mi experiencia, la he hecho tanto en escritura, porque bueno, también soy guionista, y en dirección y producción, ha sido sobre todo escribiendo y filmando ficción, ¿no? Y siempre he estado como, mi frustración es no saber cómo aproximarme a los documentales. O sea, estoy frustrado con eso. Me siento un loser. O sea, me gustaría, o sea, para mí la gran diferencia entre el documental y la ficción, en vez de, o sea, no es en términos de realización, de cómo me voy a aproximar visualmente a nivel de lenguaje, sino tu relación con el tema y tu acceso al tema, ¿no? O sea, es decir, yo ahí me bloqueo, o sea, ahí es que yo me bloqueo. O sea, no, los proyectos no, no avanzan cuando llega este momento, o sea, no sé manejarlo, no, y de hecho hay como, tengo en en el historial de proyectos varios proyectos documentales que nunca he llevado a cabo y siempre los terminamos convirtiendo en ficción. Me siento mucho más cómodo en la posibilidad de fantasear, de cambiar las cosas, de modificar y de no tener quizá esa responsabilidad, o no sé, pero en realidad hemos hecho un par de documentales cortos. El último, de hecho, es como que de este año, que lo filmamos en un día que era una idea que nos venía, ¿cómo se llama? Recorriendo la cabeza, ¿no? Durante años, y de pronto conseguimos la manera de hacerlo y fue un domingo y filmamos todo el domingo y salió una pieza pequeña que podría haberse convertido en un documental largo si nos metíamos en una aproximación mucho mayor bueno, a nuestra familia y a una serie de cosas. Y al final decidimos que era eso nada más, que había salido ese domingo, y me pareció como también bastante honesto, ¿no? Que también nos mostraba también a nosotros. Pero creo que, o sea, en mi caso, este es el bloqueo, y creo que, y creo que el cine contemporáneo va hacia lo que decía Mercedes, hacia que poco a poco, aunque es verdad que con las plataformas y las series, bueno, esto es ficción pura de argumento y etcétera, pero cuando hablamos de cine, de una obra, cuando uno tiene un proyecto y hace una cosa, es verdad que cada vez más estas fronteras no es que se vayan rompiendo, sino que te encuentras con proyectos que las rompen cada vez más, ¿no? Porque el cine puramente de ficción
existe, existirá, y también el puro documental, pero es verdad que sí vas encontrando proyectos, ¿no? Entonces yo creo que al menos en mi caso, la diferencia es esa, ¿no? O sea, es el acceso al tema, al personaje, a los personajes, y el hecho de filmar esto, la manera de elaborar sobre algo que es finalmente verdad. En la ficción yo me siento más libre, quizá menos responsable, no lo sé, aunque uno necesite también el conocimiento del tema y de lo que cuenta, yo me siento más cómodo ahí. Entonces yo no sé si finalmente nunca consiga hacer un documental y me moriré frustrado, Nunca digas nunca, me moriré frustrado, pero bueno, dicen. así soy, así es como Nunca me digas siento yo. nunca. De pronto te va a aparecer. Y claro, porque se tiene más control, creo yo, ¿no? Sobre la ficción, como dice Mercedes, tienes tu plan de rodaje, sabes lo que vas a hacer cada día, puede haber algún inconveniente, pero no es este acercamiento, creo. No sé. Pasemos a, no sé si Daniel quiere agregar algo. Sí, Daniel. a pesar de que somos dos pero uno o uno pero dos, como decirlo, creo que Diego tiene razón, esa aproximación es una forma que todavía no hemos encontrado, a pesar del último corto que menciona Diego, que eso fue un documental hecho en un día, así, y en ese sentido se editó y se construyó. Creo que la visualidad o la forma del lenguaje, por lo menos en mi caso, no lo define. Yo creo que a pesar de que la sensación de que existe un lenguaje documental, hablo con el uso de la cámara, eh, parece que sea uno, o sea, todo el mundo te dice, es medio documental, entonces te hace pensar en algo, ¿no? Hay algo como está instaurado en nuestra mente. Por lo menos en mi caso, yo siento que cada proyecto te lleva a una visualidad distinta, ¿no? Yo siento que, por ejemplo, hablando de la ficción, porque hemos estado en ficción, Octubre del Mudo tiene un lenguaje bastante parecido, pero La Bronca es un lenguaje completamente distinto, pues justamente nos sentíamos que esa película nos llevaba a otro tipo de lenguaje, ¿no? Pero también lo de las fronteras que han mencionado es interesante, me ha hecho pensar en el agente Topo, ¿no? ¿Qué es, ficción o documental? O sea, yo lo terminé de ver y dije, ¿este señor sabía o no sabía? Sí, yo también me hice No, esa pregunta. o sea, dije, ¿sabía o no sabía? Dije, entonces, ¿es ficción o es documental? ¿Qué es? Pues no importa, en verdad, ¿no? No debería importar, es una película. Creo que hace tiempo debería dejar de importar. Se estrena el documental, no, es una película independientemente de su origen, ¿no? Y lo rico de esto es que cada persona tiene una forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, en cómo enfrentas esas cosas, esa visualidad, esa forma de encarar el tema, es donde está lo interesante, sea ficción, sea documental o sea lo que sea, ¿no? Eso es lo que... Docuficción creo que también es como Sí, es que me una nueva refiero a... etiqueta que está apareciendo, ¿no? Desde que existe alguien detrás de la cámara y un punto de vista, ya existe una manipulación de una realidad, ¿no? Entonces es imposible hablar de puramente documental, o sea, ya no hay, ya estás editando, ya estás haciendo tiempo, estás poniendo música, ya estás manipulando. Entonces, creo que desde ese punto de vista ya son simplemente películas, da igual el origen o lo que sea. Yo creo que esa frontera debería eliminarse, ¿no? Sí, muy bien, debe ser unas conclusiones de este congreso. María, muchas gracias, Daniel. María. Pues yo estoy así como muy emocionada escuchando todo esto, ¿no? Y pues yo recuerdo algo que nos decían y que reflexionábamos cuando estaba estudiando cine y era como, bueno, el documental tiene tanto de ficción como la ficción tiene de documental, ¿no? Y creo que en esos aspectos pues coincidimos en estas fronteras que transitamos entre una y otra frontera, ¿no? Y que más allá como de la cuestión técnica o de esto que mencionaba Mercedes, pues es más bien cómo nosotros rompemos esta frontera, ¿no? Y sí, coincido totalmente con Daniel cuando dice, pues ya estamos manipulando esta realidad, ¿no? Que también es nuestra realidad, es lo que nosotros creemos, la verdad o la realidad. ¿No? Y le estamos manipulando, pues cuando decimos, ay, no quiero que aparezca ahí
este elemento aquí cuando estoy entrevistando, porque pues, ¿qué va a pensar la gente que lo va a ver, ¿no? Desde ese momento, desde mover un objeto del lugar y desde fijar la cámara en cierta postura, pues ya estamos cambiando, ya estamos como, pues, no sé si ficcionar sería la palabra, no creo, ¿no? Pero sí Subjetivizando, manipulando. quizá, podría ser, ¿no? Pues puede ser, ¿no? Pero manipulando esa realidad que queremos mostrar, ¿no? Yo creo que ya hablando en términos como de, bueno, de la ficción, de escribir, pues yo también estoy en el proceso de escribir guión para ficción, ¿no? El primer guión que estoy haciendo que es para una película de ficción y que pues sí es emocionante y apasionante porque una puede como ir construyendo y borrando y quitando, diciendo esto ya no me gusta, no, ahora ya no va a suceder esto, va a suceder lo otro. Y, y al final todo queda como escrito, ¿no? Y ya queda escrito de principio a fin cómo queremos que se vea la película. Y a mí lo que me encanta del documental y me maravilla, aunque digo, ya no voy a hacer documental porque me cuesta mucho trabajar con las emociones, ¿no? Y encontrarme con personas que lloran frente a la cámara a veces y que sienten y que digo, sigo grabando o suelto la cámara y abrazo a esa persona o qué hago, ¿no? Porque se trabaja con eso. Aún con eso yo digo, a mí me emociona mucho el documental porque nada está escrito, ¿no? Porque tú te encuentras te sorprende la vida, ¿no? Y te sorprenden las personas con las que trabajas y te transforma, una película te transforma y puede transformar tu vida a partir de hacer un documental. Entonces yo no puedo como dejar el documental y mucho menos como hablar desde mí, desde lo que me atraviesa y como habitar este cuerpo de mujer, ¿no? De mujer tzotzil y no puedo como deslindarme de eso y sigo hablando de eso. Entonces, yo creo que sí, en la ficción está como, está dado, está escrito, está ya construida la historia y en el documental es un proceso, ¿no? Es un proceso No de sabes qué va a construcción. pasar al día siguiente. No Mientras sabes qué va a estás. pasar, ¿no? Pues esta realidad te puede llegar a transformar y a sorprender. Por eso Muchas también. gracias, María. Valeria, y cerramos ya esta primera parte. Bueno, yo además de ser cineasta soy docente universitaria, con lo cual todo lo que estoy escuchando y todo lo que tengo para decir son cosas, toda la parte de teoría del cine me emociona muchísimo, me interesa muchísimo, así que perdón si por ahí me extiendo, pero bueno, si no me decís, sí, pero es que tengo como mucho para decir. Primero que el diario filmado es un género, existe, y no es nuevo. Existe desde los años 60. Uno de los pioneros fue David Perloff en Israel, que filmó una película de toda su familia durante creo que 14 años. Lo único que hacía era poner la cámara en un lugar de la casa, y se llama así Diario de una familia o Diario filmado, no me acuerdo. Después están también las películas de Marguerite Duras, hablando de literatura y cine. Marguerite Duras no solo fue escritora, sino que hizo un montón de películas que son como diarios filmados, muchas de ellas, en donde siempre se posiciona con una voz en off que es ella misma, hablando desde ella y para ella, diría. Y a su vez la ficción tomó este modelo de diario filmado, cuando por ejemplo Nanni Moretti hace diario íntimo. Entonces, bueno, para contestar a la pregunta, no, para mí, como decía Mercedes, utilizaría la misma frase, una película es una película, punto. Una película es una historia que cuenta algo acerca de algunas personas o personajes que les ocurre algo. Entonces la única diferencia es que en ficción hay personajes inventados o personajes que están representados con actores, y en documental los personajes de la película son personas reales, o sea, cada uno representa su propio rol. Después, en cuanto a lo que se llama documental, voy a contradecir un poquito lo que se dijo. Un documental de ninguna manera es algo
objetivo, es totalmente subjetivo, porque en el documental ocurre lo mismo que en la ficción. Así como tenemos cine de autor y cine comercial para la ficción, en el documental hay documental de autor y documental por encargue, o documental que hacen las cadenas de televisión, o para el público generalista, digamos. Pero de ningún modo un documental intenta ser ni objetivo, ni la palabra documental quiere decir otra cosa más que eso, documentar. O sea, se documenta algo. Por ahí la palabra que se debería haber usado es la palabra representar. En realidad lo que ocurre con el cine es que toda representación, cuando uno la está viendo, ya es del pasado, nunca es del presente, porque bueno, porque se filma en un tiempo y se mira la película en otro, pero es una evidencia que cualquier cosa que se filme, así como, o sea, al mismo nivel que un documental película no puede ser, no puede representar la realidad, sino que representa según los ojos del cineasta, del videasta, de la persona que está componiendo esa historia, la realidad misma tampoco tiene eso, porque la realidad también, quien mira una realidad, la mira de una manera y el que está al lado la mira de otra manera. Entonces, ¿quién dice qué es lindo y qué es feo? O sea, los ojos de cada uno ven la belleza y la fealdad de diferentes maneras. Y también diría que, bueno, que el cine como lenguaje nació documental, porque, bueno, después de Émile Renaud, que hizo los primeros, en realidad las primeras películas fueron de animación con Émile Renaud, en 1800 y pico, y después vinieron los Lumière, que hicieron documental, o sea, retrataban cosas que veían simplemente, y después, bueno, todo el primer cine ruso no se sabe bien qué es, documental o es ficción, Eisenstein, Pudovkin, o sea, está considerado ficción, pero bueno, no eran actores, o sea, era gente, ¿no? Muchos de los que estaban ahí. Entonces, o sea, el límite está puesto entre ficción y documental solamente por la crítica, por las necesidades de producción, como decía no sé quién, por la industria, y bueno, y eso, ¿no? Y sí, y como decía María, también, claro, hay una libertad en el lenguaje documental que no está alguien dijo lo contrario, pero bueno, para mí la libertad del documental no existe en la ficción, es imposible ser libre en la ficción, por eso, porque hay un plan de rodaje, porque tenés al asistente que está apurado para no sobrepasar los días, porque todo está ya calculado, todo está medido en dinero. En cambio, en documental somos completamente libres, es como una plastilina que se va armando, que se va componiendo, según lo que vamos transitando cada día del rodaje, y por eso sí es cierto que el documental nos deja una sensación de haber vivido una vida nueva, cosa que la ficción te llena desde otros aspectos, pero no conoces gente nueva, conoces a los personajes que uno escribió, que uno como guionista uno describió, ¿no? En cambio el documental, siempre el documental en general sobrepasa a, o sea, a las esperanzas que uno tiene como director. Muy bien, gracias. Sí, hay muchos matices, ¿no? Pero tal vez sí hay algo que los hace distintos, que es que en uno lo tienes todo preparado y en el otro, en el caso del documental, sí hay, o sea, no sabes, están interpretando sus vidas los propios actores, ¿no? El Pero documental también también está todo, el documental también hay que prepararlo, hay a que veces prepararlo. durante años. Sí, no es Claro, solamente o salir a lo la que cámara. decíamos del Sí. topo, ¿no? También ahí que no lo sabemos. Tendríamos que hablar con la directora que nos cuente qué, ¿no? Pero bueno, son muchos temas para discutir. Yo John, te voy a pedir que les des la palabra a las personas. Tenemos ya algunas manos levantadas. No puedo ver quién. Tres. No sé el orden, perdón. Diana, tengo tres. Diana, Andrés
y Argelia. Ese va a ser el primer orden, el orden de esta primera vuelta de preguntas. Dale, Diana. Hola, buenísimas tardes. No puedo por alguna razón poner el video, así que no sé si me escuchan. Sí, sí, Diana, te escuchamos. Okay. Antes de empezar, 1.000.000 de gracias a los 5. Qué lujo tenerlos aquí. Gracias por dejarnos armar este festival de cine que acompaña al Congreso, porque sin ustedes no hubiera existido. Qué placer ver las películas en el apuro de los últimos días y todos los días larguísimos que hemos tenido. No les he Todo surge de la lectura del libro. O sea que eso que vos estás interpretando, poniéndole el nombre de feminización, es totalmente el libro. La lectura del libro, si lo volvés a leer, provoca que esa mujer rubia es como una Barbie, es una niña que está impedida de jugar con otros niños, una niña que tiene apenas 1 o 2 juguetes en su casa, y que encuentra una vecina que es como una muñeca tamaño gigante. Obvio que para un adulto que ve, puede tener eso una connotación sexual, la muñeca inflable parecería, ¿no? Pero desde la niña yo creo que los niños, es mi interpretación en todo caso de los niños, no de querer poner una feminización, sino de que para mí los niños tienen eso de, tienen una sexualidad obviamente, o un niño sabe qué es lo que le gusta o qué es lo que no le gusta, aunque no lo sepa, lo sabe, o va buscando, pero creo que es la libertad que tiene un niño de poder poner su objeto de deseo en un hombre, en una mujer o en una planta. O sea, forma parte del juego infantil, creo yo. No hay una intención ni de feminizar, ni de dejar de feminizar, ni de una cuestión sexual latente sí que hay, pero desde mí, te repito, desde mí está clarísima, por ahí puesta de otra manera, no del mismo modo, pero está clarísima ya en el libro también. En el libro la nena siente un amor enorme por el ingeniero, está enamoradísima del ingeniero, y hablándolo con Laura Alcoba obviamente me lo confirmó, y yo decidí bueno, que tenía este sueño y que este sueño se mezclaba con la vecina, que era el único objeto, entre comillas, sexual que hay en la película, ¿no? Digamos, es como que está todo un poco vedado, un poco... forma parte, sí, eso de... O sea, la respuesta es eso, forma parte del mundo infantil y de que estamos contando una historia desde una mirada de niña. Hubiera podido ser un niño, en este caso es una niña. Y eso, para mí el juego de las niñas tiene que ver un poco con esa feminidad, con esa, más que feminización diría eso, ¿no? La búsqueda de la feminidad. Muchas gracias, Valeria. Andrés. Bueno, hola, buenas tardes. Tampoco me puedo ver porque, bueno, acá no nos permiten. Decirle a John que nos ponga la cámara, Joana, ¿no? ¿No se puede? Sí, creo que... Si quiere, bueno, en fin. ¿Se puede poner la cámara, por favor? Más personal me parece a mí la... Bueno, voy primero agradeciéndoles a todos por estar, por darnos la oportunidad de ver sus películas. No las vi todas igual porque estamos también en medio del semestre y con congresos, con el cambio de horario. Yo estoy en Canadá, en Halifax, que son 2 horas de diferencia. Mi pregunta y comentario es más es para Mercedes. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Mercedes, bueno, primero me parece supremamente bella tu película. Yo, bueno, soy de Medellín también, conozco pues mucho el cine de tu papá y como los que sabemos y los que sabemos quién es y las películas que hace,
cine que es muy, digamos, difícil de ver, ¿no? Tanto así que yo no he visto La Mujer del Animal y no sé si la quiera ver. Bueno, entonces es muy interesante ese acercamiento tuyo, esa mirada como íntima que nos das, como de tu familia, de tu infancia, de Víctor, ¿cierto? Su acercamiento. Y el hecho, digamos, que sea tu ópera prima o tu primera película, digamos, digamos, obviamente es una interpretación y también, como Diana, mi colega, decía, me interesa mucho, pues, quizás profundizar un poquito más en esto. Esa posición tuya como hija, ¿no? Y como directora, ese cuestionamiento que haces, que es tan válido y tan, digamos, tan abierto sobre la estética de Víctor, ¿cierto? Que es una estética en el cine que es muy difícil, sobre todo cuando cuestionas la escena, digamos, de la violación, ¿cierto? Que son todos hombres, no solamente el actor, sino pues el director, todas las personas, o sea, tu papel como mujer, como observadora, digamos, registrando el hecho de la filmación de la película. O sea, me parece como muy, muy interesante esa posición como ética o, digamos, tu posición frente a la obra del padre, ¿no? Que me hace un poquito acordar no sé si ya conoces seguramente el libro de Juan Gabriel Vázquez, Volver la vista atrás, que es sobre Sergio Cabreras y un poco su posición frente a su padre Fausto en los años en China, ¿no? Es como esa triple, digamos, un escritor hablando con un director de cine y el director de cine hablando sobre su padre. En este caso, sos vos como hija de Víctor y como me parece la interpretación que yo, digamos, planteo es no tanto pues como matar simbólicamente al padre, sino ir más allá del padre para vos hacerte obviamente tu yo tu cine de autor, ¿no? Vos como autora, como narradora, como sonidista, me parece pues que eso es lo que yo veo. Me gusta mucho la referencia que haces de Valeria Luiselli, del Desierto Sonoro, que es por tu profesión de sonidista. Entonces mi pregunta es, viviendo vos en Buenos Aires, ¿cierto? Que me parece que estás ahí viviendo todavía, ¿no? ¿Qué tanto te ha servido esto? ¿Qué importancia tiene para vos vivir lejos de Medellín? Porque vos sabes que la realidad, no solamente difícil de Colombia o de Medellín en particular, sino además ser la hija de Víctor Gaviria, del cine de Víctor Gaviria. ¿Eso qué tanto te ha permitido a vos ese alejamiento, esa distancia de tu ciudad, de tu familia, de tu núcleo, de tu padre, de su cine? ¿Qué tanto te ha servido a vos? Que en parte lo respondes al final de tu documental cuando hablas de tus decisiones y decís sur, pero bueno, quisiera preguntarte, ¿qué tanto te ha servido a vos esa distancia para empezar a hacer, ¿no? Como un cine de autor, a empezar a hacer vos tu propia carrera y tener vos tu propia voz, valga la redundancia. Perdón por la pregunta tan larga, comentario. Bueno, Andrés, casi que no, si no prendías la cámara ya podía identificar que eras paisa. Bueno, no se quita no se quita el acento, justamente porque tiene que ver con esa distancia que es siempre tan relativa, ¿no? Y no puede estar en Japón y tener Medellín tatuado en la frente y tener a la familia tatuada en la frente. Entonces, un poco tiene que ver con eso, un poco tiene que ver con justamente como medir esas distancias que por momentos son cambiantes según ese estado de emocional, ¿no? Que tiene que ver con justamente como un estado más perceptivo y subjetivo de esos espacios que uno lleva consigo, que no te dejan dormir, que se vuelven como unas heridas constantemente a las cuales hay que observar de frente también, ¿no? Porque hay algo de todo eso que interpela, digo, que todo eso hace emanar un poco esa figura del yo o ese lugar de enunciación, ¿no? Y yo hice un corto de ficción, pues
cuento esta anécdota porque quizás te responde un poco la decisión de la distancia, pues, o la búsqueda de esa distancia, y es que yo presento un corto de ficción a un festival colombiano, y cuando uno de los programadores lo ve, me dice un poco por el costado de lo formal, que él esperaba otra cosa de la hija de Víctor Gaviria, ¿no? Entonces, cuando evidentemente yo escucho esto, siendo una adolescente, no sé, como que un poco hay un despertar ahí, ¿no? En esa idea de lo que se espera eh, digo, de la hija de, o de una mujer, o de cualquier rol, o cualquier mirada de un otro que exige ciertas cosas según una cultura y según unas estructuras como muy móviles. Entonces yo me asusté, ¿no? Y me asusté y dije, quizás me equivoqué, habiendo estudiado cine, ¿no? Y entonces después, un poco en mi día a día y en mi oficio y en la vida, ¿no? Y en mis conversaciones con colegas y en la universidad y en estar como vinculada a otro tipo, o sea, llegué por una suerte de acciones, llegué a relacionarme con un cine que tenía otra tradición, ¿no? Que estaba pensado desde otro lugar, y me encontré con Albertina Carri, y me encontré con Andrés Ditela, y me encontré con cineastas, o con un poco los nuevos cineastas, o los nuevos cineastas no, pero los cineastas del nuevo cine argentino, que de alguna manera estaban relacionándose con el cine y con sus sujetos y con sus nuevas identidades, que yo muy joven, estando acá en Argentina, yo me vine a los 17 años, como que un poco fue el cine que vi, ¿no? Y que empecé a querer también. Entonces, como que tuve grandes confusiones entre lo que era el cine, porque había crecido en la casa de un cineasta que pensaba que el cine era una cosa, y después acá otra cosa, y entonces en toda esa como encrucijada y caos de lo que era el cine, pues obviamente pues me sentí también con la idea de que dentro del cine también podía hacer otro tipo de películas, ¿no? Y podía marcar otra mirada, o podía como determinar una mirada. Y esta es una ópera prima igual, que surge después de haber hecho algunos ensayos de cortometrajes, bueno, y de haber trabajado en otras películas como sonidista, ¿no? Y entonces creo que fue una ópera prima que hice durante muchos años. O sea, yo empecé a hacer esta película en el 2015, cuando me estaba graduando de la universidad, y, y pues fue como una búsqueda, ¿no? De entender un poco bien, bueno, de no tener dinero para hacer esta película, ¿no? Como de no tener financiación, de cada vez enfrentarme a ciertos, digamos, modelos de producción un poco más tradicionales, encontrarme con la idea de que todos estaban pensando que estaba haciendo una película sobre el cineasta Víctor Gaviria, y no tanto sobre una búsqueda un poco más personal, o como, digo, que no era un documental sobre Víctor, sino que era una película más de una primera persona, que era yo, ¿no? Y que pues dialogaba con ese padre cineasta, pero que era un padre, un poco respondiéndote a eso también, es un padre que en realidad estaba dentro, o sea, que yo tenía la posibilidad también de, en ese despertar un poco feminista que tuve también estando y creciendo acá en Buenos Aires, y estando en el 2018 en Buenos Aires, en donde hubo un sacudo muy fuerte, pues de alguna manera me permitió ver ciertas cosas, o sea, como esa distancia que te permite ver y te permite tener un poco fría la cabeza por momentos. Sin embargo, yo pienso que igual esa distancia es muy relativa, por de vuelta a decirte, no, yo no dejo de pensar ningún día en que pues soy colombiana, que dialogo con el cine colombiano, que veo cine colombiano, que me interesa lo que está pasando ahí, quiénes están haciendo cine, por qué, qué películas están haciendo, ¿no? Como hay algo de eso que me interpela constantemente. Eh, pero bueno, que son también, pero que estar como en este cruce de países y de maneras y de valores dentro del cine también, pues me permitió como hacer una especie de mix, y
no sé, como pensar, sobre todo como en términos de producción, como que yo a veces siento que es una distancia que sobre todo me permitió darme cuenta que uno podía hacer una película de otras maneras, no necesariamente ganando un fondo de producción, ¿no? Que quizás a veces puedes estar años y años esperando a hacer tu primera película, ¿no? Entonces, creo que es como una distancia que sirve por momentos y por momentos a la vez también es como una distancia que es imposible o que dura poco, ¿no? Como que son distancias que duran poco, que te dan un poco de luz, pero realmente pues nada, se vuelve. Sí, muchas gracias. Mercedes. Solo un comentario final para ya terminar. Ser Lo que breve, pasa por es que favor, Andrés, porque se vos nos conoces va a la hora. Mariano Cohen. Bueno, ya, dale, perdón. Ahí no me quedo ahí. Gracias Andrés. Okay. Gracias por el tiempo, ahí lo siento. Ok, bueno, gracias a todos por la enriquecedora conversación y bueno, igual si me pueden dar cámara, si no, está bien. Y yo tengo preguntas para María Sojó. Y yo estoy escribiendo sobre tu película y la he cachado en 2 festivales, así que este sería mi tercer festival donde te cacho. Y bueno, tengo 3 preguntas, pero ayer conversábamos que esta decisión de ponerte frente a la cámara, porque habíamos estado discutiendo ayer en la charla que diferentes cineastas utilizan diferentes estrategias, pero tú te pones frente a la cámara y la composición que haces durante todo tu documental es tenerte a tu abuelo y a ti sentados y hay diferentes tomas constantes de ellos. Me gustaría saber ¿por qué tomas esa decisión? Es una conversación, pero ¿por qué la planteas de esa manera? Mi segunda pregunta tiene que ver cómo integras en Tote los saberes de tu pueblo, los saberes de tu cultura tzotzil. Y finalmente, como hablaste de transformación, me gustaría saber cómo te transformó el hacer Tote. Y gracias. Gracias, Argelia. Bueno, a ver si me voy acordando de las 3 preguntas. Gracias. Pero bueno, me quedé, creo, con la primera pregunta sobre las decisiones de cómo, o sea, aparecer yo frente a la cámara. Y yo creo que fue un momento, pues de mucha reflexión sobre el cine que quería yo hacer también, ¿no? Y por eso me conecta mucho con Mercedes, todo lo que comenta, lo que dice, lo que cuenta, porque yo también he tomado la decisión de poner distancia, ¿no? De poner distancia y que la película en Tote Abuelo fue también un proceso de sanación y de ruptura, ¿no? O sea, ha sido un proceso de búsqueda, de reencuentro, pero también de una ruptura amorosa, ¿no? Como decir, ya, soltar esto amorosamente, ¿no? Eso me permitió la película y creo que esto está contestando la tercera pregunta que hiciste, pero va muy conectado con lo que comentaba Mercedes. Fue un camino realmente para mí de sanación importantísimo, de poder como comprender o sea, de poder darle respuesta a algunas preguntas que yo tenía sobre la relación con mi madre, con mi abuelo, cuestionando, pues, ¿cómo se dice amor en tzotzil, ¿no? ¿Cómo decimos amor en tzotzil? Y que esto tiene que ver también posiblemente con una necesidad construida a partir de estar en la ciudad, estar en la ciudad y ver cómo se manifiesta el amor en la ciudad y los abrazos, viniendo de una comunidad en donde el contacto físico entre hombres, o sea, el contacto físico en general no se da, no se da, inclusive el saludar de mano a alguien, pues puede ser un acto como muy violento y muy invasivo, ¿no? Entonces, sí, a partir de este contacto entre la ciudad y la comunidad y esas 2 formas de vivir las emociones, los sentimientos, las formas afectivas, fue que empiezo a cuestionar esto, ¿no? Y claro, la película me ayuda un poco a reflexionar sobre las distintas maneras que tenemos de amar según el contexto cultural, inclusive el contexto lingüístico, porque amor en tzotzil, a nosotros lo más cercano es como el kush tacontón,
el kushubinel, que viene de el dolor en el corazón. Y desde tal vez el contexto no indígena o no tzotzil, el dolor puede entenderse como algo malo, ¿no? Pero dentro del contexto tzotzil es un referente de afectos y de amor. Y bueno, en cuanto a la decisión pues de ponerme frente a la cámara, fue también en este proceso de mucha reflexión sobre el cine que yo había aprendido en la escuela. Ese cine que te dice cómo tienes que, cuáles son los pasos y las recetas para hacer una película. Y en la primera película que yo hice, que fue la película para graduarme de la maestría en cine documental, yo tuve muchos choques llegando a la comunidad, porque yo venía con así mi papel de directora y llego a la comunidad y yo sé cómo hacer una entrevista y cómo voy a poner la voz en off en esta película. Y me encuentro con este choque con los códigos de comunicación, que no es lo mismo conversar en tzotzil que conversar en español. O sea, no pasa esto que está pasando ahora, que yo hablo y todas, todos, pues me están escuchando y es una forma como de decir, ay, respeto tu palabra, ¿no? Y respeto tu espacio. No, en el contexto tzotzil, o sea, el hecho de que que yo sepa que me estás poniendo atención y que te interesa lo que estoy diciendo, es que tú me estés todo el tiempo como reafirmando, ¿no? Ay, sí, claro, eso pensaste. Sí, eso pensé. Ay, qué bueno que eso pensaste. Y alguien está como todo el tiempo, esta palabra, ¿no? Como hay un acto distinto en las conversaciones. Y en la primera película, pues yo chocaba con eso, ¿no? Y no funcionaba. Entonces yo estaba como en este proceso de reflexión sobre cómo estoy grabando a las personas, cuál es mi mirada, reflexionando un poco sobre, pues a veces esta mirada como folclorizadora, colonizadora, y que yo decía, bueno, ahora quiero ponerme yo enfrente a ver cómo me estoy mirando y cómo me estoy mirando a las otras personas. Pero también porque por esta situación de la conversación, dije, no voy a hacer entrevistas, no voy a hacer entrevistas, voy a conversar con las personas. Y ponerme frente a la cámara, pues también era un proceso pues de desnudarme frente a la cámara, ¿no? De desnudarme y de cuestionar cómo estoy mirando, ¿no? Y cómo estoy haciendo las películas. Entonces, bueno, no sé si contesto un poco la pregunta, y creo que intuitivamente pues la cámara se va acercando también. O sea, al principio sí hay una distancia con el abuelo porque no tenía esa confianza para platicar con él, pero posteriormente me voy acercando más y también la cámara se va acercando, ¿no? Y va encuadrando más cerca. Entonces, la segunda pregunta no recuerdo. No sé, ya. Espero que sí, que con eso haya contestado un poco de lo que Muchas gracias, María. Tenemos dos preguntas más. Mariana, luego Natalia, y luego voy a leer una pregunta que está en el chat, en ese orden. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Diego, Daniel, María, Valeria y Mercedes. Nos hemos comunicado por correo. Yo quería hacerles una pregunta a Daniel y a Diego, propiamente sobre, a ver, son tres partes. La primera, en todo caso, sobre cómo es partir de un hecho, de una experiencia propiamente real, ¿no? Entiendo que, Daniel, tú te basas en la experiencia que tienes cuando vas a vivir a Canadá, a pasar un tiempo con tu padre, ¿no? Y en segundo lugar, cómo se da también el proceso de acoplamiento entre ustedes dos, entre Daniel y Diego como hermanos, para hacer cuajar la historia, grabar la película. Y la tercera es si es que han pensado, me recordó mucho la película A New Market, ¿no? Que es una obra de teatro también peruana. Y no sé si es que hay algo ahí de intertextualidad porque la historia se me hizo muy familiar. Entonces, bueno, por partes vamos si quieren y después reformulo. Gracias, Mariana. Sí, con respecto a Newmarket no lo he visto, pero sí sé que justo coincidió que hicieron dos películas
al mismo tiempo. Lo que tengo entendido, de hecho no he visto ni la obra, pero tengo entendido que Newmarket ocurre actualmente mientras La Bronca es del año 91. Y es como si hubiésemos nosotros narrado la historia de una familia que se fue durante el periodo, digamos, de violencia del país, y Newmarket habla de las familias que se quedaron allá y construyeron sus vidas allá, y es el reencuentro de alguien que va, algo así. Pero bueno, tienen muchas similitudes de todas maneras, ¿no? Son Canadá y es una historia de padre e hijo, tengo entendido, ¿no? Exacto, sí. Con respecto a la historia sí, yo me fui a vivir con mi papá cuando tenía 17 años. De hecho, no, o sea, ahora lo interesante fue agarrar una historia, unas emociones más que una historia, unas emociones que existían en la adolescencia y que duraron una adolescencia larga, y agarrarlas con la edad que exactamente tenía mi papá cuando yo fui a vivir con él, ¿no? Entonces, fue interesante ver las emociones y todo, y analizarlas desde otra perspectiva, y es la del adulto, ¿no? Donde no solo no juzgas, sino entiendes perfectamente qué puede haber estado viviendo esa persona, ¿no? Porque uno como adolescente, inmaduro, 17 años, pues puede sentir simplemente y juzga, ¿no? Creo que es muy difícil entender, ¿no? Entonces, recuerdo que Diego me dijo, oye, recuerdo cuando te fuiste a vivir con mi papá, regresaste como con mucha rabia, ¿no? Entonces, ¿por qué no escribes de eso? Entonces, le dije, mira, entonces me senté un día y escribí 7 páginas y se las mandé. Escribí así como una sesión de sucesos, emociones, todo ahí mezclado, y se las mandé. Y me dijo, esto tiene mucho más power que todo lo que hemos escrito hasta ahorita, me dijo. Me lo dijo así, ¿no? Pero porque era algo muy cercano y muy honesto, pues, y algo que lo entendíamos perfectamente, ¿no? Entonces, a partir de eso, con Diego empezamos a tratar de encontrar la historia, porque evidentemente no todo lo que ocurre en la película sucedió realmente, y muchas cosas son de otras épocas llevadas, ¿no? Hay como una mezcla, ¿no? Pero evidentemente parte de una historia de padre e hijo, de eso, ¿no? Y Diego te puede contar un poco cómo fue el proceso, para que hable Diego de la escritura y cómo fuimos encontrando y los conflictos que fuimos encontrando ahí mientras escribíamos. A ver, ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo está? Sí, bueno, a ver, esta es la primera película en la que trabajamos, y de pronto hay como nervios alrededor de nosotros porque hay personajes reales que aparecen en las películas y que están preocupados de cómo van a salir, ¿no? Eso ya define el proceso, ¿no? Y eso es una película vieja, digamos, ya, y con el confinamiento más. O sea, es una película que estrenamos en el 2019, pero es una película que empezamos a escribir en el 2013, y como dice y dijo Mercedes, es una película que pensamos que le íbamos a hacer mucho más fácil, pero se nos ocurrió, ya digo, lo que nos movió fue ese acontecimiento, ese momento de vida en Canadá, y hacer una coproducción Perú-Canadá pues es imposible porque no hay acuerdo de coproducción, porque es como complicarse la vida, pues, ¿no? Y nos complicamos la vida, y entonces es una película que el primer mail que yo tengo de esa película, que es lo que contaba Daniel ahora, es del año 2013, ¿no? Y en parte también es así porque es la primera película en la que Daniel me decía cosas como, eso no fue así, ¿no? Entonces ahí empezaban los problemas, ¿no? Porque llegaba un momento en que la lucha era, esto es una ficción, esto es una película. Pero claro, pero finalmente era una situación que había vivido Daniel y que realmente lo había movido mucho, porque Daniel lo cuenta y dice, me fui a Canadá y regresé con mucha rabia. Y en realidad, decir que regresó con mucha rabia, en realidad es poca cosa, ¿no? O sea, regresó absolutamente trastornado, ¿no? Entonces, a mí se me quedó en la cabeza esto. Es decir, ¿qué le pasó? Y teníamos 17, 16 años. O sea, ¿qué le pasó a mi hermano? Y por cuestiones familiares, porque somos así,
nunca hablamos del asunto, o sea, es un tema que nunca se tocó, o sea, realmente, a ver, o sea, hoy bueno, que tenemos hijos, yo tengo hijas y tal, yo hablo y converso, mis hijas son chicas y tal, y converso con ellas y hablamos de las cosas, y estoy bastante pendiente, pero eso es un tema que no se tocó y pasaron 30 años, ¿no? Entonces, y finalmente una gran curiosidad y sabía como, estaba como pendiente de resolver, ¿no? Entonces, la manera de resolverla fue finalmente hablando de la película, y no es que se haya resuelto, porque no es que hayan respuestas, sino finalmente el aproximarnos a ese viaje con mi papá, un hombre limeño que había nacido en los años 50, digamos, con, digamos, machista, digamos, ¿no? Que respondía a una masculinidad absolutamente tradicional, entonces, con una manera de pensar que definió su vida y que definió la crianza con nosotros, finalmente era un tema que nos llevaba a la situación del país, de cómo estaba el país y a una violencia que se había como generado en Daniel, digamos, ¿no? A raíz de este viaje, y de pronto como que unos elementos que nos interesaban, que era finalmente esa película que no todo cineasta, pero que muchos cineastas peruanos finalmente tocamos de una u otra manera, y es la época de los años 80, la época de la violencia en Perú, finales de los años 80, principios de los 90, nosotros la tocamos desde ese sitio, ¿no? Que es un sitio, digamos, muy honesto en el sentido que es, nosotros somos limeños, nosotros pertenecemos a una clase acomodada, ¿no? Y nos pareció que era muy honesto tocar ese tema desde ese sitio, ¿no? Desde una familia que finalmente pues, se fue, desde que tampoco sufrió, digamos, lo que sufrió muchísima gente, ¿no? Es decir, finalmente había una situación y nos fuimos, y esto evidentemente nos hizo irnos, pero de alguna manera todo lo que pasaba en la familia y esa violencia que había y esa rabia y esa manera de ser, esa mentalidad, dialogaba con lo que estaba pasando en el país, ¿no? Entonces, finalmente encontramos unos temas, ¿no? Y no sé si resolvimos problemas o obtuvimos respuestas. Eran cosas que ya más o menos sabíamos, entendíamos. Es verdad que fue como súper interesante y rico, o sea, ver a mi papá ver la película, ¿cómo se llama? Y reaccionar a la película y escucharlo decir que no se parecen nada a él, ¿no? O sea, cosas así son cosas que nos llevamos porque, y aparte con humor, ¿no? Es decir, o sea, hay como, conseguimos una manera de entendernos con nuestros defectos, con nuestras cárceles, con nuestros intentos de cambio, con esta película, ¿no? Entonces fue muy difícil porque, por ejemplo, a un momento dado, nosotros escribimos con los nombres reales, y en un momento dado veíamos que no avanzábamos, entonces paramos como un año y dije, bueno, voy a intentar escribir algo, y Daniel me dijo, bueno, cámbiale los nombres, por favor. Entonces al menos ya no había que enfrentarse a su nombre, ¿no? Y el personaje no se llamaba Daniel, entonces se llamaba de otra manera, entonces fue más fácil ficcionar, pero al final quien ve la película y es familia nuestra, lo ve tal como fue, y eso me parece súper loco, ¿no? O sea, es decir, para nosotros ficcionamos y la gente que lo ve cercana dice, igualito a tu papá, fue así, y lo ven de esta manera y nosotros no. Entonces, al final no sé qué pasó en este proceso, pero es un proceso muy distinto y muy intenso, ¿no? A nivel emocional, porque uno habla hay como expectativas de la familia que lo va a ver. De pronto dices, oye, si le hago daño a alguien, ¿no? O sea, son cosas como muy importantes. Pero si se lo hago tampoco es de mala fe, sino quizá el problema no es mío, sino es suyo, yo qué sé, ¿no? Hay como, se ponen en juego muchas cosas, pero al final es como un proceso como muy rico y muy distinto, y a los anteriores, y también muy difícil, ¿no? No solamente por temas de producción, sino también porque nos costó mucho encontrar la historia por el hecho de que Daniel había pasado y que le costó como romper este bloqueo de esto no fue así, ¿no? Finalmente estaba muy representado en la película, ¿no? Y También eso, había una eso es forma, algo que nos costó también, y para terminar,
es encontrar el punto de vista de la película, porque estamos hablando, el protagonista era un adolescente, pero el padre nos jalaba mucho. Entonces, al final, no sabíamos desde qué lugar lo estábamos contando, porque nosotros teníamos la edad del padre. Entonces, eso me acuerdo también, y se sentía en el guión, y a la hora que tú ves la película, hay una especie de coprotagonismo, ¿no? Es evidente que el adolescente es el protagonista, pero es como, yo recuerdo eso como difícil, ¿no? Encontrar desde qué lugar estamos contando esta historia. Porque el padre era algo muy atractivo de llevarte y que te la cuente él, ¿no? Pero para nosotros el protagonista era el adolescente, ¿no? Entonces lo que dice Diego, nadie curó, ni sanó, ni dijo nada, sino es como, ya contamos esto, los temas, porque es una revisión de la masculinidad, esa masculinidad con la cual hemos crecido y que estaba normalizada, pues ese era mi papá, ¿no? De la familia, de ciertos valores, de la violencia, o sea, creo que todos esos temas se tocan, tú lo has visto, Giovanna, creo, Sí, la película, claro, sí, sí. todos Pues esos justo te iba a temas. comentar que además que el actor el, Palacios, ¿no? Es muy joven, ¿no? Entonces, sí te jala el personaje, ¿no? Sí, entiendo muy bien. Muchas gracias. Entonces, Natalia, perdona la demora y luego leo la pregunta de Nora. Hola, ¿me escuchan? Sí, Natalia, Hola, gracias. no puedo encender mi cámara porque he estado lidiando con una migraña de varios días, así que perdón. Bueno, tengo una pregunta muy breve. Yo desafortunadamente no he tenido la oportunidad de ver ninguna de las películas. Yo soy profesora de lengua y siempre estoy buscando material visual para mis estudiantes. Entonces me gustaría saber si las películas y los documentales tienen traducción al inglés o ya sea transcripciones directamente en español. Las películas que están en para esta semana, ¿te refieres o les estás preguntando a los directores? Le estoy preguntando a todos las directoras, los directores. Me gustaría saber si sus películas tienen traducciones al inglés y si no, si planean tener traducciones, porque como siempre estoy buscando material visual para mis estudiantes y si encuentro una de las películas apropiadas, me gustaría saber si van a tener esas opciones. Bueno, cada uno responde. Bueno, la película tiene subtítulos al inglés, si eso es lo que preguntas. La Bronca por lo menos tiene subtítulos en inglés. Me imagino gracias. Okay. María, ¿la tuya? Sí, en ¿Sí? inglés, alemán, Valeria. portugués, francés, chino mandarín. Hasta en chino mandarín está. Hasta en O sea, chino. entonces existe esa opción cuando uno ve la película, automáticamente yo puedo... Aquí no, aquí la tienes en español, la versión en español. Sí, la que está en nuestra plataforma, pero que va a estar solamente por una semana. Creo que luego, no sé, hay un sistema de compra de las bibliotecas, de cada universidad, ¿no? Ok, Sí. gracias. Nuestra es solo una semana, como gentilmente nos las han dado los cineastas acá presentes. Bueno, voy a leer la pregunta de Nora. Es para Valeria y dice, Valeria, transmites en efecto con toda la corporalidad de Laura en la película muchas emociones al espectador. Con un gesto, mirado, movimiento de Laura comprendemos su decepción, miedo, alegría, su deseo de llevar una existencia menos itinerante, sus ganas de relacionarse con el mundo, siempre reprimidas por su compromiso de proteger a su madre. ¿Cómo llega a conectarse ese yo de Valeria con la novela de Alcoba para que haya decidido llevarla al cine? Gracias por tus elogios y por tu pregunta. Es un libro, el libro de Laura Alcoba que da origen a esta película, es un libro que atrapa muchísimo, que tiene algo de muy argentino y a la vez algo de muy universal, porque está contado desde una mirada de niña,
y que toca entonces una niña que está reprimida, que tiene que vivir en silencio, y que eso ocurrió en muchos países del mundo con situaciones políticas o sociales diferentes. Entonces eso por un lado, bueno, me identifica como identifica a la mayoría de los lectores. Y por otra parte, mi vida tiene un montón de puntos en común con la vida de Laura Alcoba. Yo vivo en Francia, soy argentina, al igual que Laura. Mi madre vive en Barcelona, el padre de Laura vive en Barcelona, o sea, hay un montón y bueno, y son cosas que yo viví de niña, o sea, las cosas que se cuentan, yo no tengo la historia de la Casa de los Conejos, pero sí que tengo la historia de ir a quemar los libros prohibidos por la dictadura con mi madre, o de que me digan esto no lo digas afuera, o de que me digan que en el país estaban matando gente, y entonces yo cuando caminaba de niña por arriba de las hojas secas de las calles, me imaginaba que ese ruido podía interpelar a esa gente que se estaba muriendo ahí abajo del empedrado, de las veredas. Bueno, todo eso tiene que ver conmigo, y también la parte que tiene que ver con los derechos humanos, de la historia del país, de la historia de Argentina, que es la búsqueda, la restitución de la identidad de los 500 nietos robados, de los cuales solo se encontraron hasta ahora, si no me equivoco, 126 o 127, y que entonces en esta historia se cuenta la gestación de Clara Naí, que es una de las tantas que todavía no fue encontrada. Entonces yo admiro la lucha de las abuelas, y me enternece muchísimo, y claro, y es siniestro, ¿no?, que haya hoy día un montón de seres de 45 años que fueron criados con un nombre falso y que todavía no saben quiénes son. Eso, y por último, yo quise establecer algo que rescaté del libro, que para mí era muy bello, un triángulo que existe, un triángulo ficticio, ¿no?, entre las tres figuras femeninas, que son las tres protagonistas, que es la nena, Laura, su madre y Diana. Entonces Diana está embarazada de Clara Naí, que finalmente la trágica historia no le va a dejar cuidar, porque cuando tiene el bebé 3 meses la matan a Diana. La madre de Laura está un poco como ausente, impedida, vamos a decir, de criar a su hija día tras día. Y bueno, entonces Laura está criada por una madre que no es la de ella, y la suya, y la madre que, o sea, que no es de ella no va a poder criar a su bebé. Entonces todo esto hace un triángulo que me gustaba mucho, y que me hacía acordar mucho a mi madre justamente, y a su ida de Argentina. Hay una escena que es como que solo contarlo ya se me pone la voz así, o sea, que es como que es una escena que me turbia la voz, así como estoy diciendo ahora, que es cuando la madre la abraza y le dice que se va a ir. Por supuesto que eso no pasó conmigo, pasó diferente y a otra edad, pero es como me llega directamente a mi propia historia, es algo que me conecta totalmente con mi propia historia. Esa relación, sí, de ella con la madre, y que tiene que estar buscando madres suplentes, eso, y que juega con adultos, o sea, todo eso me lleva mucho a mi propia historia. Muchas gracias. Bueno, vamos a terminar esta conversación que para mí ha sido muy enriquecedora, espero que para ustedes también. Creo que también les ha dado la oportunidad de conocerse, son todos jóvenes cineastas latinoamericanos, y como ocurre, a pesar de tener el mismo idioma, las películas no se difunden en nuestros países como debiera, ¿no? En algo creo que este congreso ha contribuido. Tienen ustedes las 4 películas para verlas, y los académicos, los investigadores que están acá participando, escuchando, también creo que es una experiencia interesante poder escuchar directamente a los creadores, ayuda en la investigación. Bueno, Valeria es las 2 cosas y sabe de qué estoy hablando. Sí. Gracias, Valeria. Mercedes, como te digo, tu película me encanta. María, la voy a ver, pero por lo que ha dicho Argelia, o sea, sé que ese documental La búsqueda del abuelo, y Diego y Daniel saben cuánto me gusta
su cine. Así que me despido a todos, y quienes tengan tiempo y ganas, tenemos dentro de media hora el cierre de este congreso, con un homenaje a Leonora Arfut. Bueno, muchas gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego. Gracias, Joana, Gracias. y a todos. Gracias, Ivana. Gracias a todos. Gracias. Chao. Chao. Cerramos Gracias. entonces. Chao, chao.